Bueno, muy buenas a todos. Antes de comenzar, me confirman por favor si están viendo la página correctamente, si están viendo la pantalla y si me pueden escuchar y ya damos comienzo que estamos teniendo algunos problemas con Zoom ahorita, entonces quiero confirmar eso antes de comenzar. Listo, perfecto. Por aquí ya me dicen que estoy en vivo, entonces perfecto. Listo, en un momento y ya comenzamos. Listo. Nada, para recordarles igualmente que estos eventos de Facebook Lives y webinars y demás que estamos haciendo, los estamos haciendo lo vamos a estar haciendo durante todo el año, ¿sí? En la medida de lo posible. Entonces la idea básicamente es que pues todas las dudas, preguntas que ustedes tengan, aquí yo les dejo mis datos, recuerden que mi nombre es Julián Pineda, les dejo mis datos, etcétera, etcétera, y ustedes me pueden escribir por ahí, ¿sí? Sin ningún problema me pueden decir si tienen alguna duda de algún tema que podamos tratar en el Facebook Live y sin problema lo podemos tratar. Lo hemos hecho varias veces así, de hecho el tema de hoy es también de una persona que nos pidió el tema de los efectos que pasaban en el año con los mercados, entonces está bastante bien que nos pregunten de todo ese tipo de temas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, sin ningún problema, me pueden escribir. Yo más tarde les voy a ir dejando los datos y demás, pero me pueden escribir sin ningún lío y podemos por ahí hablar y podemos dar ideas para próximos lives o webinars que estemos haciendo, que la idea es como que todo este contenido les sirva a ustedes bastante y es contenido pues eventualmente gratuito del broker, ¿no? Entonces, no siendo más, recuerden que mi nombre es Julián Pineda, yo trabajo con el broker Equity directamente, soy account manager del broker Equity. Eh, para los que no conocen un poco de nosotros somos un broker que existe desde el 2007, antes nos llamábamos Divisa Capital, ahora nos llamamos Equity. Somos un broker que tiene bastante trayectoria, tenemos mucha presencia en Asia, Europa, Norteamérica y digamos que hasta hace muy, muy poco empezamos a explorar un poco el mercado latinoamericano, como tal, sí, como tal, el latinoamericano. Entonces, seguramente de aquí en adelante nos van a ver muchísimo más en todo esto, con torneos, con clases, etcétera, etcétera, ¿no? También les quería hablar un poco del broker. Recuerden que en el broker, cuando ustedes se inscriban, si no tienen una cuenta real o demo, les voy a pasar el enlace para que se inscriban sin ningún problema. Ustedes van a encontrar varios productos, ¿sí? Entonces, nosotros no solo manejamos Forex, porque la gente generalmente viene buscando el tema de las monedas y demás. Ustedes también pueden encontrar, además de Forex, van a encontrar índices, van a encontrar commodities, van a encontrar acciones y ahorita estamos incorporando criptomonedas debido a la alta demanda o el boom que ha tenido este producto en el mundo en general, ¿no? Entonces, también pueden encontrar ese tipo de productos para que no solo se queden con el tema de Forex. Recuerden que a veces es mejor diversificar entre mercados cuando todo está muy quieto en Forex, ¿sí? Más que todo. Les quería hablar de eso un poco de los productos. Recuerden que pues eventualmente estamos regulados en Dubái, estamos regulados en Inglaterra, estamos regulados en Jordan, entonces no se preocupen por eso. Y para los que ya tienen una cuenta real o quieren crear una cuenta real, recuerden que para hacerlo necesitan es subir sus documentos. Entonces llenan un formulario en la página, suben sus documentos y ya pueden aprovechar el tema de la cuenta real. ¿Listo? Y depósitos y retiros son bastante sencillos. Los métodos tradicionales, escribir cuenta bancaria, tarjetas de crédito, depósitos locales en cada país con los proveedores de pagos que hayan allá. Entonces eso es bastante sencillo. ¿Listo? Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy les quería hablar de algo que me estaban pidiendo mucho y es que hay comportamientos, o generalmente recuerden que el tema del trading, ¿sí? Con productos financieros y demás, se mueve mucho por comportamientos en- que tienden a hacer las personas en general, ¿sí? Entonces, se han llegado a identificar, o a lo largo de la historia se ha logrado identificar varios comportamientos que suelen repetirse todos los años. Ya les voy a hablar un poco de esto y a qué activos afectan y cómo lo pueden aprovechar ustedes. ¿Listo? Pero entonces,
¿De dónde me baso con esa premisa que les estoy diciendo? Recuerden que los mercados financieros son muy dinámicos y cambiantes todo el tiempo. Ustedes van a ver que los mercados financieros cambian, cambian, cambian. En este momento estamos viendo el auge de las criptomonedas. Antes veíamos el auge de los ETFs en los 2000 y de ahí para allá veíamos el auge de las .com. Entonces, digamos que todo el tiempo ustedes van a ver que salen activos nuevos y que empiezan a cambiar cosas y cosas y cosas, pero hay ciertos comportamientos que siempre se tienden a mantener por cómo piensan las personas que están manejando los fondos y cómo piensan las personas que están haciendo trade, ¿no? Vamos a ver un poco entonces cómo se comporta el mercado generalmente en ciertos activos de manera anual y también vamos a ver cómo se comporta también semanal y diario, porque también tienen que tener en cuenta ustedes que dependiendo del día de la semana, dependiendo la semana también en general, y dependiendo las horas del día, ustedes van a ver ciertos comportamientos que hacen las personas y ustedes pueden o sacar provecho de ellos o evitar volatilidad y demás, ¿no? Entonces es lo que quiero que ustedes empiecen a dar cuenta por ahora. ¿Listo? Entonces, de lo primero que les quería hablar es del efecto, del efecto enero. ¿Qué pasa con este efecto? Y vamos a andar un poquito en temas de cómo se comportan los mercados. El efecto enero se suele llamar al efecto, valga la redundancia, que se da en bien comienza enero en la bolsa de acciones, sobre todo europea y norteamericana, ¿sí? Entonces, es un comportamiento que va a afectar cómo se muevan los activos financieros europeos y los activos financieros norteamericanos. En varias partes del mundo y en otras bolsas como Asia también tiende a funcionar, pero en Asia, recuerden que en los países asiáticos funciona diferente el tema de los cierres contables, de las celebraciones y demás, entonces digamos que funciona un poco diferente este tema de efecto enero. Pero ¿qué sucede o qué se dice que es lo que pasa en el efecto enero? Generalmente se dice que siempre que comienza un nuevo año, la bolsa americana o la bolsa europea tienden a subir bastante o tienden a mantener una tendencia alcista. Entonces, si ustedes van en enero y ven un índice, entonces puede ser el Standard Poor's, puede ser el Dow Jones, puede ser el DAX, puede ser el FTSE. Generalmente es muy probable que ustedes vean que ese índice esté subiendo por unas cosas que ya les digo que va a acontecer, pero ese es el principio del efecto enero, que hay, digamos que, eh, por así decirlo, información detrás que hace que los índices y las acciones en general empiecen a subir bastante de precio durante ese mes. Ya les voy a explicar por qué. Generalmente, recuerden que para enero o cuando estamos comenzando el año, no solo está el comienzo del año, por así decirlo, que celebramos el año, entonces nosotros todos hicimos fiesta y volvemos a comenzar un nuevo año, sino también es el nuevo año contable para las empresas, ¿no? Entonces aquí hay un tema, por eso le pega más que todo al tema de las stocks, de las acciones, porque hay un tema contable detrás, ¿sí? Entonces, los que estén en una empresa o los que hayan tenido que ver con la contabilidad de una empresa se van a dar cuenta que es muy probable que cuando se llega a diciembre, siempre se hace el cierre de la contabilidad del año. Siempre se hace el cierre de cómo fue el balance del año para pues sacar ese cierre o esa información en enero y demás, ¿no? Entonces, primer tema que tiene enero, en enero se dan o se filtra toda la información contable que ha pasado durante todo el año con la empresa. Generalmente, y por temas de impuestos, por temas de, digamos que buena imagen, por temas de maquillar, se da mucho el tema de modificar la contabilidad hacia el fin de año. Entonces, se ha visto muchos casos que las empresas tienden a elevar mucho sus proyecciones de ventas, tienden a elevar mucho sus proyecciones de utilidades, tienden a reducir mucho el impacto de las deudas que tienen, ¿no? Entonces, todo este maquillaje se puede ver reflejado en la contabilidad y todo eso es lo que van a ver los inversionistas en enero cuando estén comprando. Entonces, como ven un outlook positivo, es muy probable que salgan a demandar las acciones. Ya después que el mercado asimila la información por allá en febrero y marzo, pues las acciones corrigen y demás, pero durante enero se tiende a mantener este factor, ¿no? También hay otro tema y es que por el cierre contable y por el cierre de liquidez en muchos fondos, entonces recuerden que cuando ustedes están hablando del mercado de acciones, tienen que hablar de varias partes. Entonces, en el mercado de acciones están los bancos, están los fondos, y los fondos se dividen en hedge funds, family office, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también están los clientes retail y están las empresas que demandan otras acciones o las empresas que son dueñas de las acciones. Entonces, hay varios participantes siempre en el mercado de acciones.
Generalmente la liquidez siempre se va a concentrar en los fondos porque los fondos son los que más se llenan de acciones por temas de rentabilidad. Sí, recuerden que cómo funciona un banco y un fondo es que ellos siempre tienen que tener la premisa de diversificación. Entonces, por ejemplo, a ellos les exigen que tengan 40% en bonos y 60% en equity. ¿Sí? En equity significan las acciones. Y lo mismo pasa entonces con los fondos de pensiones y demás. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente los bancos, los fondos de pensiones, los fondos de, digamos, pólizas de seguros y demás, ellos tienen que tener mucha cobertura para asegurar la liquidez, ¿sí? Entonces el banco tiene que tener cobertura por si los clientes retiran el dinero de la cuenta bancaria, el fondo de pensión tiene que tener liquidez por si las personas se empiezan a jubilar y también las empresas aseguradoras tienen que tener liquidez y, digamos, tienen que tener activos más seguros por si se empiezan a reclamar las pólizas de seguro. Entonces, por este tema, es que ustedes van a ver que esas entidades siempre van a tener por lo general en su portafolio bonos, ¿sí? Porque los bonos es mucho más seguro invertir en bonos, porque es por así decirlo, es una rentabilidad fija, aunque tiene que ver con muchos factores, que invertir en acciones, ¿no? Entonces ustedes van a ver que tienen muchos bonos, que tienen, por ejemplo, mucho cash, que tienen muchos temas de activos alternativos, como private equity y demás, pero digamos que en un fondo de pensiones y en un fondo de seguros y en un banco, el tema del equity, que son las acciones, va a implicar el 20% o 30% máximo. Mientras que en los fondos, que ahí están los hedge funds, los family office y demás, ellos sí buscan rentabilidad. Entonces, es mucho más probable que un fondo sí tenga el 60-70% de toda su operación en acciones a tenerla en bonos o a tenerla en otros activos más seguros como el oro y demás, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a ver ustedes. Por eso es que es muy importante el comportamiento de qué es lo que hacen los fondos, porque básicamente ellos son los que llegan a lograr la mayor parte de toda la capitalización bursátil de las acciones, ¿sí? Entonces, los mayores participantes del mercado de las acciones son los fondos. Por eso ustedes vieron que pasó lo que sucedió con la acción de GME, con la gente de Reddit, que pues básicamente lo que sucedió fue que toda la liquidez que tenía un fondo, los clientes de retail lograron igualar y superar esa liquidez y por eso hicieron que la acción cayera. Pero básicamente entonces la participación de los fondos es muy importante en las acciones en general. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con los fondos? Los fondos generalmente también tienen que hacer un cierre del año, tienen que hacer un cierre de operaciones y también vamos a explicar un poco el tema de cómo se manejan los bonos en los fondos. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el cierre del año? Ellos para cerrar el año para cerrar la balanza de operaciones tienen que tener liquidadas la mayoría de las posiciones para que con eso evalúen los clientes al fondo. Entonces, lo que sucede mucho es que cuando un fondo está abierto en cualquier acción, ¿sí? Que digamos la tenga a largo plazo, 5 años, la liquida generalmente para hacer el cierre contable, para mostrar resultados a los inversionistas del fondo, a los participantes del fondo, y después en enero la vuelven a comprar después de que sucedió el cierre contable en diciembre. Entonces, es liquidez que sale mucho en diciembre, pero que vuelve a entrar porque eventualmente será una posición a largo plazo. Eso pasa mucho con los fondos y eso es lo que ayuda al efecto enero, ¿sí? Aparte del tema de las empresas que hagan cierre contable y algunas maquillen contabilidad, esto es lo que ayuda mucho al efecto enero, que es como toda la liquidez se va en diciembre y toda la liquidez vuelve con mucha fuerza en enero para aprovechar el siguiente año, ¿no? También, ¿qué es lo que sucede? Si no lo hace el fondo directamente, recuerden que se mueve mucho el tema de los bonos en los fondos. Entonces, los traders que están en el front office de los fondos, ellos reciben bonos por rentabilidad, ¿sí? Pero ¿cómo se mide la rentabilidad? Sobre posiciones cerradas y no sobre posiciones abiertas, porque no tendría sentido que ustedes le midieran rentabilidad sobre posiciones abiertas, porque eso no es una ganancia y una pérdida que ya se esté ejecutando, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede. Entonces pasa lo mismo, para llegar a los bonos, para lograr los bonos, pues ustedes tienen que mostrar resultados con posiciones cerradas. Entonces, los traders cierran las posiciones que tengan en acciones antes de diciembre para el bono, pero eventualmente si era una buena posición y si tienen un outlook positivo para el siguiente año, pues vuelven a meterse en la misma acción y vuelven a entrar la misma liquidez, ¿no? Es nada más, digamos que un cierre de liquidez temporal por temas contables y por temas de bonos y demás, ¿no? Es muy curioso de hecho lo que pasa con el efecto enero porque todo, digamos, todos estos factores y todo este halo tiende a hacer mucho que el efecto se tiende a cumplir a lo largo de la historia, ¿sí? De hecho, también se cumplió en 2008 como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Entonces, digamos, algo muy interesante que pasa hacia el final de año, ya por temas totalmente financieros y de comportamiento
de las personas, ¿no? También se dice mucho que enero tiende a subir todo porque la gente es muy positiva a inicio de año. Recuerden que la gente siempre empieza con el tema de los propósitos, con el tema de que este va a ser un año diferente. Por eso mismo muchos fondos aprovechan este pensamiento para reclutar a la gente y decir, listo, si quiere lograr sus propósitos, denme esos fondos y yo se los manejo. O mucha gente empieza a invertir en acciones digamos, hacer algo diferente a lo que hace. Entonces, esto también ayuda mucho a que la ola suba durante enero, ¿no? Pero es básicamente un comportamiento que se ha dado mucho y se ha repetido a lo largo de la historia. Entonces les vamos a dar unos ejemplos. Recuerden que esto como es con el mercado financiero en general, con el mercado financiero de las acciones, pues se tiende a comprar mucho más en los índices, ¿no? Recuerden que los índices son activos que recopilan muchas acciones, entonces se puede ver mucho mejor este efecto y ya se les voy a mostrar. Entonces les vamos a MetaTrader ahí en la pantalla. Y como podemos observar, aquí tenemos el índice de Standard Poor's, ¿sí? Entonces recordemos, por allá en clases básicas de índices, que el Standard Poor's es el índice, uno de los índices más conocidos de Estados Unidos, que tiene básicamente las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces con esto digamos que se ve mucho si Estados Unidos está bien o mal económicamente con el comportamiento del Standard Poor's. Esa es básicamente la función del índice. ¿Qué es lo que sucede? Entonces vamos a ver, aquí tenemos un gráfico semanal para que lo vean un poco mejor cómo sucede y les voy a mostrar cada año qué es lo que pasa en cuanto al efecto enero. Esto les va a mostrar cada año desde el 2012. Sí, ahí para atrás no quise tomar más porque se me hace que ya era mucho histórico. Pero por así decirlo, los últimos 9, 10 años, vamos a ver qué ha pasado con el efecto enero. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven muy bien el gráfico, esto es diciembre, entonces era lo que les decía. Entonces va el gráfico avanzando en noviembre, ¿sí? Tenemos aquí diciembre, ¿sí? Que es cuando se va la liquidez, y en enero el Standard Poor's se fortalece, ¿cierto? Transcurre todo el año normal, otra vez llegamos a por allá noviembre, diciembre, época navideña, aquí ya estamos en el 2000, en el 2012, ya para diciembre, para el 2013, y este es enero del 2013, entonces se cumple el efecto aquí también, ¿cierto? Sigue avanzando el año, por allá en este caso tenemos algo diferente que es que en diciembre hay un outlook muy positivo, pero en enero se sigue manteniendo totalmente el outlook positivo, por allá ya para el 2013, para el 2014, ¿cierto? ¿Qué pasa en el 2014? Entonces aquí en diciembre sube, pero en enero se vuelve un movimiento lateral. Entonces en este caso decimos que el efecto enero no se cumplió en el 2015. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos que pudieron haber afectado y demás, pero bueno, ese año no se cumplió. Pero sigamos avanzando. ¿Qué pasa después en el 2016? En diciembre cae mucho el tema del Standard Poor's, se va mucho el índice, se le quedan muchas posiciones, pero apenas comienza enero, se ve la recuperación. Y ahí tienen las fechas para que vean. 2016, 01, 03. Entonces se recupera durante enero. Sigue avanzando el año, entonces llegamos ya al 2017. Sube en noviembre, diciembre, ¿sí? Y en enero sigue subiendo más. Entonces también se cumple el efecto enero. Aquí tenemos 2017 en enero. Pasamos al 2018. Entonces, en 2018, ¿qué pasó? Una vez más, digamos que subió durante diciembre, subió muchísimo, pero cuando comenzó enero se volvió lateral. Entonces, aquí tenemos que por segunda vez no se cumplió el efecto enero. ¿Listo? ¿Qué tenemos después? No les borro aquí para que entendamos mejor. ¿Qué tenemos después de ahí? Entonces, ya para el 2018-2019, en diciembre cae por temas de liquidación de todo, noviembre, diciembre, y en enero se vuelve a recuperar. Casi que la totalidad del movimiento se volvió a recuperar durante enero. Aquí tenemos la fecha para el 2019. ¿Qué pasa del 2019 al 2020? Antes, pues, subió durante diciembre y noviembre. En enero también subió, entonces también se cumplió. Pero recuerden que en 2020 pasó el coronavirus, llegó febrero y en febrero todas las bolsas se cayeron, ¿no? Entonces recuerden, aquí sí quiero que tengan algo muy en cuenta. El efecto enero se mantiene durante enero. Recuerden que en febrero ya puede cambiar todo, se puede volver lateral. El outlook positivo se da durante el mes de enero. No vayan a ir a otro mes porque se pueden llevar una sorpresa amarga ahí. Entonces eso pasó en 2020, también se cumplió porque subió durante enero y pues ya en febrero, marzo fue toda la crisis del COVID y cayó. Y este año también tuvimos que en diciembre subió bastante y pues todo enero y febrero se ha mantenido subiendo muchísimo, ¿no? Ese es el efecto enero en la práctica, ¿listo? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces que se cumplió, 2 veces que no se cumplió, ¿listo? Eventualmente, esto pasa como en todo, esto no es infalible, no les estoy diciendo que el 100% de las veces se va a cumplir, pero que es muy probable que suceda a lo largo del tiempo.
¿no? Y si se van de ahí para atrás, pues se van a dar cuenta de muchísimos más ejemplos eh, de esto. ¿Listo? Entonces, en este caso no se cumplió 2 años. En esos 2 años, de hecho, el movimiento no fue bajista, sino lateral. Entonces, tampoco digamos que fue muy, muy crudo si ustedes se hubieran ido en largo en todos los años. En este caso, lo que hubiera podido pasar es que no ganaron, pues que fue muy lateral y no ganaron nada, ¿no? Eso pasa con el efecto enero. Entonces, ténganlo ahí, por eso es tan importante. Y yo me imagino que muchas veces han escuchado el tema del backtesting, de que cada, por así decirlo, cosa que ustedes vean, vayan al pasado y la revisen bien, porque pues se pueden encontrar con todo este tipo de comportamientos y demás. Eso es lo que pasa con el efecto enero entonces. Entonces ahí tienen un ejemplo bastante claro para que lo vean y lo empiecen a aprovechar. Recuerden que esto funciona muy bien en la bolsa americana, primero por el tema de la liquidez. Es una de las bolsas que más tienen liquidez. Y segundo, por el tema de los comportamientos que suceden allá. ¿Listo? Otro ejemplo también mucho más rápido, el tema del DAX. Entonces, en el DAX también se tiende a cumplir mucho. Aquí, de hecho, tengo los últimos 3 4 años. Entonces, lo mismo. Estamos por acá en diciembre. Se mantiene una tendencia alcista y en enero se fortalece la tendencia. Vamos otra vez a diciembre. En este caso no se cumple porque teníamos una tendencia alcista y el DAX cayó. Pero el siguiente año sí se cumple porque teníamos una tendencia bajista y después el DAX se recuperó. Entonces, aquí se cumple el efecto enero. Vuelve y juega. Aquí sube y en enero también sube. Entonces se cumple el efecto. Y en los últimos años, o digamos que en el último año también se ha cumplido el efecto enero, ¿no? Entonces también les puede funcionar en los índices europeos porque tienen un comportamiento bastante similar a los índices americanos, por así decir. ¿Listo? Entonces para que también vayan y vean, le echen una mirada a los índices europeos porque los pueden aprovechar bastante con el efecto enero. Entonces, por todas las razones que les di y ya lo vieron en la práctica, es por lo cual existe el efecto enero y es bastante conocido. Esto se podría decir que es una autoprofecía cumplida porque el mercado la tiende a respetar mucho. Entonces, aprovechenlo. Igual, pues recuerden que yo aquí no les estoy diciendo que vayan cada enero y compren y sobreapalánquense, no. Es para que lo evalúen y vean que pues en el mercado se tienden a repetir comportamientos a lo largo del tiempo. Generalmente en largo plazo es donde sucede esto, ¿no? Es muy poco probable que suceda en gráficos de un minuto, ¿sí? Eso es lo que les quiero dar a conocer. ¿Qué más les quería mostrar? Entonces, vamos un momento a las diapositivas. Hay otro efecto que este sí les voy a mencionar, no se cumple tan bien como el efecto enero, pero hay también otro efecto que se llama Selling May and Go Away, que es muy parecido. Entonces, también afecta mucho al tema de los índices, al tema de las acciones y funciona muy parecido al efecto enero. Aquí básicamente lo que sucede es que en mayo generalmente en muchos países del mundo y países que son importantes para las bolsas, es verano, ¿sí? Entonces recuerden que en verano en muchos países es sinónimo de vacaciones y esto pasa igual en todo el mundo. Entonces es muy probable que en verano pues no estén los traders seniors de los fondos gigantes, sino estén los pasantes, ¿sí? O es muy probable que no estén todos los ejecutivos en los bancos, sino estén gente de cargo menor haciéndose cargo de esto. Toda la gente sale a viajar, nadie quiere saber de inversión ni nada y eso es un comportamiento general que se da en todo el mundo. Entonces, esto también ayudan al selling may and go away. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente en mayo, del periodo de mayo a agosto, que es cuando es verano generalmente, se ha visto el más bajo rendimiento en las acciones bursátiles históricamente, ¿sí? Entonces, si ustedes se van de aquí a hace 50 años, generalmente el periodo de mayo, junio, julio es donde menos se ven atractivas las acciones. Entonces, eso es como para darle una advertencia a las personas. Falta de participantes en el mercado, falta de volumen, es lo que hace que las acciones se estanquen o muchas caigan por el tema de que todo el mundo liquida sus posiciones y se va a vacaciones y después vuelve y ve qué va a hacer para el último fin de año. ¿Listo? Se ha cumplido constantemente desde 1950. Recuerden que la falacia de la regla son las crisis financieras. Entonces, obviamente esto va a ser mucho más dramático cuando hay una crisis financiera y demás. Pero generalmente se ha visto eso, que en periodos de mayo, de vacaciones, de verano y demás, se genera una lateralidad por falta de volumen y participantes del mercado y en algunas ocasiones el mercado puede tender a caer por falta de participantes en el mercado. ¿Listo? Les voy a mostrar también un ejemplo de esto para que lo tengan ahí en cuenta. Este no se cumple también como el del efecto enero, pero tiende a cumplirse varias veces en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo. 2016. Entonces, vamos subiendo durante la primera mitad del año, llegamos a mayo, llegamos a mayo del periodo de mayo a agosto y pues tiende a bajar la bolsa. Aquí no se cumplió, en el 2017 no se cumplió porque subió, en el 2018 fue un movimiento lateral, entonces podría decirse que se cumplió, pero no como nosotros quisiéramos para aprovechar lo que es que la gráfica caiga.
En 2019 sí se cumplió porque durante el mes este es un gráfico semanal, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, durante el mes de mayo, julio, junio y julio, también bajó la bolsa, también se cumplió eventualmente durante el 2020 porque fue la corrección antes de que todo se mejorara por la vacuna y quedaría esperada este año. Este año el efecto Nero, si se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces, aquí tenemos que se cumple los últimos 5 años, se cumple 3 de las 5 veces se ha cumplido el efecto de Selling Media Way. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengan en cuenta, lo evalúen y demás. Recuerden que esto eventualmente no es un efecto mágico que ustedes vayan a salir a la bolsa y en mayo empiecen a vender todo y les vaya súper bien. No, lo que tienen que hacer antes de esto es mirar los datos macroeconómicos. Entonces, si ustedes ven que hay desaceleración, si ven que hay problemas y demás, pues esto les puede permitir básicamente aprovechar al máximo el tema de las correcciones y demás que se pueden dar en los meses, ¿no? Esto es básicamente lo que quiero que se den cuenta para que empiecen a aprovecharlo. ¿Listo? Eso es básicamente lo que quiero que se den cuenta. ¿Qué otro efecto tenemos? Este sí es muy interesante porque se da a final de año y ya nos vamos a otros activos. Entonces, fin de año es la época de los commodities o el boom de los commodities. ¿Por qué? Hay una explicación muy sencilla. Recuerde que hacia fin de año se da mucho el invierno en muchos países del mundo y el invierno lo que hace es que los países demanden mucha más energía. La energía se traduce en materias primas como petróleo y gas natural. Entonces es muy probable que ustedes hacia final de año vean mucho el boom del petróleo y el gas natural porque los países tienden a demandar mucho temas energéticos, ¿sí? Por temas de invierno, etcétera, etcétera, calentadores, muchos factores. Se demanda mucho el tema energético, ¿listo? Entonces, alto consumo de energía en calentadores, calefacción en las fábricas, más necesidad de energía para soportar bajas temperaturas en fábricas de más, carros, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace que el mundo en general demande mucho petróleo y gas natural más que todo. Entonces, si se van por allá a final de año, vean mucho los commodities del petróleo, vean mucho los commodities sobre el gas natural, porque tienen un muy buen comportamiento y un muy buen tema al alza durante el final de año. ¿Listo? Eso es lo que pasa con el fin de año, el efecto invierno, se suele llamar que son el efecto en los mercados financieros. Si ustedes van y miran la gráfica del petróleo, todo lo mismo, vamos a hacer una comparación del petróleo, vamos a ver cómo ha funcionado el efecto invierno desde el 2015. Entonces, en el 2015 tenemos que el petróleo, que no se cumplió el efecto invierno porque bajó, sí, los commodities bajaron. Recuerde que el 2015 fue el año en donde hubo la sobreproducción por parte de Arabia Saudita en el petróleo, entonces este fue uno de los catalizadores para que el petróleo se fuera al piso, ¿listo? Entonces no se cumplió, ¿por qué? Porque hubo un catalizador extremo que fue que la OPEP empezó a aumentar mucho la producción, Estados Unidos empezó a hacer fracking, empezó a sacar el petróleo de Texas, pasó de ser el mayor comprador de petróleo del mundo a ser uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Entonces, ese autoabastecimiento hizo que se redujera mucho la demanda mundial de petróleo y pues esto causó que el petróleo llegara hasta precios de casi $26, ¿no? Eso fue lo que pasó por allá en 2015. ¿Qué pasó en 2016? Pues el efecto invierno se va bastante bien. Entonces tenemos que desde noviembre hasta enero se tiende a subir mucho el petróleo. En 2017-18, ¿qué pasó? Lo mismo, desde noviembre hasta enero tiende a fortalecerse bastante el petróleo. En 2018-2019 no sucedió. ¿Por qué? Porque recuerden por allá en 2018 y 2019 que también tuvimos la tensión entre la OPEP en cuando Rusia y Arabia Saudita estaban peleando sobre el tema de sobreproducción de petróleo, porque a Arabia Saudita le convenía mucho producir más barriles, así se los compraban más baratos, y pues esto afectaba a muchos países pequeños como Venezuela, de pronto un poco Canadá, que es un productor mediano y demás, ¿no? Y también Colombia por allá en Latinoamérica. Entonces ahí tuvimos el segundo tema de la crisis de la PEP con la sobreproducción. Entonces eso es una corrección que se dio hacia final y principios de año del 2019, entre 2018 y 2019, y por esto no se dio tampoco el tema del efecto invierno, ¿no? Eso es lo que les quiero mencionar. Pasamos entonces a 2019 a 2020, se dio bastante bien antes de la crisis del coronavirus, que fue donde toda la demanda del petróleo se fuera al piso, pero digamos que en noviembre y diciembre de 2019 se fortaleció bastante el petróleo y durante este año pues se ha fortalecido también bastante por la corrección que tuvo el año pasado por el coronavirus el petróleo, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir acá, pues por ejemplo también ven que la estrategia funciona muy bien en el largo plazo, pero lo que les quiero mencionar es que también tienen que estar tienen que acompañar esto de otro lado, que es el tema del análisis de los factores que están sucediendo, sobre todo en los commodities, como lo estamos viendo acá. Entonces, si ustedes ven que se está acercando
por poner un ejemplo, entonces ustedes están por allá en octubre, ¿sí? Digamos que ya llegamos a octubre y entonces vemos que el petróleo puede ser una muy buena opción para invertir. Pero si ustedes están viendo que la OPEP, ¿sí? Que la organización petrolera más grande del mundo, empieza a decir que quiere aumentar la producción, que Arabia Saudita va a abrir nuevas fábricas, que encontraron nuevos pozos, que Estados Unidos de pronto este año no va a comprar tanto porque se está volviendo más ecoambiental, pues con todo eso que está pasando es muy probable que no se cumpla el efecto invierno porque eso es lo que va a decir o lo que le va a mandar la señal al mercado es que mientras que Arabia Saudita se va a poner a producir más barriles, países como Estados Unidos y Europa por temas ambientales van a comprar menos. Entonces lo que va a pasar es que van a haber muchos barriles regados por ahí que van a tener que regalar a precios más bajos para poder venderlos. Entonces pues eso hace que los commodities caigan bastante. Pero entonces pongamos el otro escenario. Si ustedes están por allá a final de año, eh, digamos que hay una temporada de invierno muy fuerte, entonces Estados Unidos y Europa empiezan a decir, no, que esto le ha pegado mucho a las fábricas, que necesitamos más calentadores, que necesitamos más energía. Arabia Saudita no ha dicho nada sobre producción y demás, pues es muy probable que el efecto invierno se cumpla al pie de la letra porque se aumenta la demanda por temas naturales y pues esto eventualmente aumenta el precio del commodity, ¿no? Eso es lo que quiero dejarles, que lo tengan claro y que lo empiecen a usar para tenerlo en cuenta. Eso es básicamente lo que quiero que tengan claro. Eso en cuanto al efecto invierno, hay para que lo tengan en cuenta y lo empiecen a usar. ¿Listo? Para que lo vean. Básicamente, esos serían los tres comportamientos más importantes del año en cuanto a los mercados financieros. Y la persona que me preguntó por correo, eh, esos efectos se han cumplido muy bien. ¿Sí? Algunos se tienden a cumplir mejor que otros por ciertas circunstancias, pero sí hay, por así decirlo, comportamientos que tiende a hacer el mercado con los precios de los activos financieros a lo largo del año. Entonces sí se tienden a cumplir bastante, se han cumplido históricamente y es muy probable que sigan cumpliéndose a menos que haya un cambio muy drástico en los mercados, en el contexto de los mercados. Esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Para ir un poco más a un tema local, si ya quiero que miren y se basen un poco más en el tema de volatilidad, recuerden que así como el mercado tiende a comportarse de cierta manera anualmente, también tiende a comportarse de cierta manera semanalmente. Aquí sí no hay algo que diga que no, en la primera semana de enero pasa tal cosa o en la segunda, no. Es más por el tema de volatilidad. Si ustedes están operando, tengan mucho cuidado con los objetivos o lo que están poniendo, digamos, cuando ponen las órdenes de take profit, cuando ponen las órdenes de stop loss. Tengan mucho cuidado con los objetivos porque esto va a depender directamente de la volatilidad de los productos, ¿sí? Entonces, para mostrarles el ciclo semanal, generalmente, ¿cómo funciona cualquier mercado semanalmente? Es muy probable que hacia el inicio y hacia el final de la semana los movimientos en cualquier mercado sean muy bajos, si sean muy bajos, haya muy poca volatilidad. Entonces, les pongo un ejemplo. Si no hay no una noticia importante ni nada, es muy probable que el eurodólar se mueva 20 pips un lunes y un viernes y se mueva 100 pips un miércoles, ¿sí? Por temas de volatilidad. Entonces, aquí es muy importante saber el tema del ciclo semanal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la volatilidad es donde ustedes pueden lograr uno de sus objetivos. Si ustedes son un trader intraday, entonces quiere decir que por la mañana abren una posición, ¿cierto? Y esa posición por allá por la tarde la cierran, ¿sí? Por allá por la tarde la cierran. Digamos que tenemos aquí una posición. Entonces, aquí hay una orden. Entonces la abren por la mañana. Entonces decimos que por la mañana la abrieron y la van a cerrar por la tarde. Pues es muy, muy, muy en cuenta que ustedes tengan claro el ciclo semanal porque esto va a depender de la posición. Si ustedes están por allá en el lunes y a esta orden le ponen un take profit, ¿sí? Le ponen un take profit de 100 pips y le ponen un stop loss de otros 100. Vamos a dejarlo en un ratio 1 a 1. Y entonces este es el día lunes, ¿sí? Es muy probable que esa orden nunca se les vaya a ejecutar. ¿Por qué? Porque según el ciclo semanal, el lunes y los viernes es cuando hay mucha menos volatilidad en el mercado. ¿Listo? Entonces, es muy probable que esto nunca se les vaya a ejecutar, que ustedes tengan que dejar la operación abierta, que se tengan que ir a dormir y no puedan vigilar más la operación. Y eso ya deja de ser intraday y se vuelve un swing trader, ¿no? Entonces ya es muy diferente y se deberían manejar objetivos totalmente distintos. Caso contrario, ¿qué pasaría si en vez de lunes, entonces vamos a decir que no está el lunes, sino está el miércoles? Entonces, que hay un miércoles en vez de un lunes. Pues el miércoles es muy probable que estas dos órdenes sí se cumplan porque el miércoles es mucho más volátil el mercado. ¿Listo? Entonces, el trader intraday sí va a funcionar. ¿Sí? Eso tiende a pasar en las semanas, a menos de que no haya datos, que generalmente hay algunos viernes que hay datos, pero son muy pocos. A menos de que no haya datos, se va a tender a cumplir el ciclo semanal en donde el viernes
y el lunes son los días con menos volatilidad y en donde generalmente no hay tendencia en los mercados. Entonces, si que ustedes quieren aprovechar movimientos grandes, operar los lunes y los viernes no va a ser nada, no va a ser una buena idea. En cambio, sí va a ser buena idea operar martes, miércoles y jueves. Eso es lo que les quiero decir. ¿Cuándo se incumple esta regla? Cuando hay noticias importantes. Entonces recuerden que una de las noticias más importantes en temas de mercados financieros es el NFP, que es básicamente el cambio de empleo de Estados Unidos, que eso básicamente mueve toda la economía de Estados Unidos porque es una economía de consumo. Entonces, esto se tiene a publicar el primer viernes de cada mes. Ese día sí es muy probable que haya volatilidad por temas de la noticia importante, pero el resto de los viernes es muy probable que ustedes no vean nada extraño en las bolsas y en los mercados. ¿Listo? Les voy a mostrar esto también con ejemplo para que lo tengan en cuenta rápidamente. Entonces, tenemos aquí el ciclo semanal para que lo vean ahí. Entonces, lo mismo. Entonces, de esta línea a esta línea es una semana. De esta línea a esta línea es una semana. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre van a ver que el principio y el final de la semana son los periodos menos volátiles. Entonces, esto es un lunes, esto es un viernes, esto es un lunes, esto es un viernes, esto es un lunes, esto es un viernes, lunes, viernes, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué podemos ver ahí? Pues que el viernes y el lunes la volatilidad es muy, muy baja, por así decirlo, como que no se tiende a cumplir tanto el tema de la volatilidad, ¿cierto? Ahí un momento, aquí. Digamos que la volatilidad tiende a ser muy baja, como que no se cumple tanto el tema de la volatilidad, mientras que el martes, miércoles y jueves, como pueden ver en los cuadros verdes, pues los movimientos son mucho más grandes, se identifican mucho más fácil las tendencias, ¿sí? Digamos, esto es una lateralidad, aquí otra tendencia, y tienden a ser movimientos mucho más grandes con mayor volatilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es probable que suceda con el ciclo semanal? Que la tendencia sea muy reducida hacia el lunes y hacia el viernes por temas de que no hay tanta volatilidad. Recuerden que una tendencia para que exista tiene que tener volatilidad, ¿sí? Tiene que tener movimiento del mercado participantes para que los precios o crezcan o caigan. Si hay poca participación, si hay poca volatilidad, generalmente ustedes van a ver esto, que son los movimientos laterales que vemos en los cuadros morados, ¿no? Entonces, ¿para qué les sirve esto? Pues para que ustedes sepan que de pronto si ustedes son personas que aprovechan mucho la volatilidad, que les gusta ganarse movimientos pequeños, por ejemplo los scalpers, los intradays, que son mucho de ganarse movimientos pequeños y cerrarlos rápido. Si ustedes son ese tipo de personas, pues no sería buena idea que ustedes lo hicieran o un lunes o un viernes, porque es muy probable que no lo vayan a conseguir. ¿Listo? Por temas de volatilidad, básicamente lo que sucede. Así funciona el ciclo semanal, para que lo tengan en cuenta y para que lo empiecen a aplicar de aquí en adelante. Y de esta misma manera hay un ciclo diario, también de volatilidad. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo diario? Por las sesiones. Entonces, vamos a explicarlo mejor para el tema de Forex, que es 24 horas, pero también en las bolsas funciona muy parecido, ¿sí? Entonces, va a funcionar de una manera parecida al ciclo semanal. Cuando abre el mercado y cuando cierra el mercado, en el día es cuando menos volatilidad hay. Hacia la mitad del día es cuando más volatilidad hay. En el caso de Forex y de mercados como Forex, ustedes lo van a dividir por sesiones. Entonces, recuerden que está la sesión asiática, está la sesión europea y está la sesión americana, ¿sí? Entonces, la sesión asiática en el caso de Forex y los futuros, que son generalmente los productos que tienden a moverse 24 horas, va a ser la menos volátil. Entonces, ¿cuándo empieza esa sesión aquí en los países latinoamericanos? Alrededor de 5 o 6 de la tarde. Entonces, de 5 o 6 de la tarde hasta 2 de la mañana, es muy probable que ustedes vean muy pocos movimientos en Forex, en commodities, y pues eventualmente la bolsa norteamericana está cerrada, entonces tampoco van a ver nada, ¿cierto? Entonces, si ustedes son personas que les gusta, por ejemplo, operar tranquilo, ganarse pocos pips, es la sección perfecta. Si ustedes quieren más movimientos, pues esa sesión va a ser totalmente contraria con lo que ustedes quieren. ¿Cuál va a ser la sesión más volátil? En horas de la mañana. Entonces, en horas de la mañana, cuando abre la sesión americana, que abre por allá a las 8 de la mañana y todavía sigue abierta la sesión europea, pues ahí es donde hay mucha volatilidad y es donde ustedes ven que los activos suben durísimo, que empiezan a caer durísimo, las bolsas, los índices, los commodities, Forex, que todo empieza a volverse loco. Es cuando generalmente está abierta la sesión americana y la sesión europea. ¿Por qué? Porque hay mucha más liquidez en el mercado. Recuerden que a Forex nada más no lo mueve las personas retail, sino los fondos que funcionan por horarios en todas las partes del mundo. Entonces, por eso es que se ve este cambio de liquidez tan drástica en los mercados. ¿Listo? ¿Y cuando se vuelve a caer la volatilidad? Pues cuando ya cierra Europa, ¿sí? Que de hecho a las 11, 12 del día en hora latinoamericana es cuando cierra Europa. Queda la sesión americana sola y ya se va acercando al final del día y es donde también empieza ya a caer la volatilidad y otra vez empezamos con la sesión asiática y así sucesivamente.
¿Listo? También se los voy a mostrar con ejemplos para que lo tengan en cuenta y lo empiecen a aplicar. Entonces, en este caso, aquí tenemos la libra yen, que es un par bastante volátil en Forex, para que lo vean también. Recuerden que de línea a línea va a ser un día, porque esto está dividido por días. Entonces vamos a ver cómo se comporta el tema de la volatilidad diaria. Entonces, al principio del día, sesión asiática es muy lenta, crece mucho al final del día y por allá al final, a la mitad del día y al final del día se vuelve a reducir, ¿sí? Entonces, para que lo vean en pips, aquí se movió 35 en la sesión asiática, entre la sesión europea y americana se movió 110. Lo mismo el otro día, se mueve 22 pips y en la sesión asiática y europea se mueve 54. Aquí lo mismo, aquí se mueve 42 pips, en la sesión asiática y europea se mueve 91. Lo mismo, perdón, norteamericana y europea. Lo mismo, comienza el día. Recuerden que cuando comienza el día de trading en Forex comienza a las 5 de la tarde de acá. No comienza a las 9 de la mañana ni a las 8. Comienza a las 5 de la tarde. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir con eso. Entonces comienza el día con la sesión asiática, se mueven 36 pips. Sesión europea y americana se mueve 104. Comienza el día, se mueve 49. El resto del día se mueve 93. Y así sucesivamente con todos los ejemplos que ven ahí en el gráfico. ¿Listo? Esto ustedes lo tienen que tener sí o sí de memoria y aprendido, que sepan que sucede porque esto sí que les afecta mucho. Yo he visto de hecho mucha gente que pierde oportunidades o que se le hace muy difícil hacer trading por no saber esto. Los activos no se van a comportar de la misma manera todos los días de la semana, no se van a comportar de la misma manera todas las semanas y no se van a comportar de la misma manera durante todo el año, ¿sí? Inclusive no se van a comportar de la misma manera en todas las horas del día de trading. Entonces ustedes tienen que aprender a filtrar eso porque eso básicamente es lo que hace que ustedes estén preparados para las cosas. Si ustedes, por ejemplo, dicen, listo, hoy quiero operar por la noche, entonces voy a meterme por la noche, pues si se van a meter a la libra yen, ya saben que por la noche si se mueven un promedio de 30, 36, 22, 35, ¿sí? Pues si ustedes van a probar la libra yen por la noche, ¿sí? Digamos que entraron a las 5 de la tarde y quieren aprovechar de 5 a 9 de la noche para operar, pues saben que tienen que poner una orden límite o saben que lo que máximo que pueden esperar son alrededor de 20 pips en esa operación. No van a ir a poner 70 ni 100 pips porque nunca, es muy probable que nunca lo vayan a lograr, ¿cierto? Caso contrario, si ustedes ya quieren volatilidad y se van a operar la sesión americana y la sesión europea, pues saben que pueden poner una orden de 50, 60, 70 pips sin ningún problema, ¿no? Y saben que la volatilidad les va a ayudar. Lo mismo pasa con las semanas y lo mismo pasa con los años. Entonces tengan muy en cuenta esto, porque la volatilidad de las cosas sí o sí está relacionada a cómo ustedes hacen trading, ¿no? Y a los objetivos que ustedes van a tener y a los objetivos que ustedes quieren lograr, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo, ¿sí? Así como los scalpers van por 1 y 2 pips, así como los intraders van por 20 pips alrededor del día y los swing traders van por unos 60 pips, los largo plazo ya pueden ir por 200 y 300 pips, pero tienen que tener en cuenta cómo funciona y cómo es el horario de cada temporalidad de las cosas para poder lograr, digamos, que estandaricen ese problema que le he visto a mucha gente, que es que no sabe, que tiene mucha dificultad poniendo las órdenes, que las órdenes no se le ejecutan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, recuerden que además de saber hacia dónde va el mercado, es muy importante saber qué tanto se mueve el mercado, porque ahí es donde ustedes van a poder esperar pérdidas y ganancias ponderadas, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, es muy importante esta parte también. Eso básicamente les quería mencionar. Recuerden que nada, el mercado nunca se va a comportar de la misma manera. Si, por ejemplo, ustedes son personas que no les gusta tanto los movimientos bruscos en los mercados, pues pueden operar el lunes y pueden operar el viernes, generalmente en horas de la noche y en horas de la tarde, que es cuando menos se mueve el mercado. Si ustedes son personas que les gustan movimientos más grandes, que les gusta aprovechar movimientos mucho más grandes, pues saben que tienen que operar ya, entonces de martes, miércoles y jueves y entre esas horas lo pueden hacer por la mañana, que es cuando se mueve más el mercado, ¿no? Entonces eso es lo que les quería mencionar. Ya entonces recuerden lo del efecto enero, recuerden lo del efecto invierno, recuerden lo de sell y media güey por el tema de vacaciones, pero son comportamientos que se tienden a generar muchas veces en el mercado y que la idea es que ustedes los conozcan, que sepan lo que hacen los grandes y que ustedes puedan sacar provecho de eso, ¿no? Eso es básicamente lo que les quería mencionar hoy. Entonces ya para terminar, les voy a dejar aquí la última diapositiva. Recuerden que esto lo estamos haciendo todas las semanas, entonces la próxima semana también a esta misma hora, el viernes, vamos a estar hablando de otros temas que nos están pidiendo para que los dejemos un poco más claros.
Si no entendieron algo o hay alguna pregunta que no haya respondido en el live, esto igual va a quedar grabado aquí, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces pueden consultarlo cuantas veces quieran. Les recomiendo mucho que nos sigan en YouTube porque ya tenemos más de 100 horas de contenido gratuito para ustedes que son clientes de Equity. Entonces vayan y mírenlo, ahí hemos hablado de cualquier tema, tanto técnico como fundamental, como psicológico o todo lo que ustedes generalmente van a tender a enfrentar en los mercados financieros. Y esto para que lo tengan en cuenta y para que vean la perspectiva de cómo nosotros desde Broker vemos que se comporta las personas generalmente. ¿Listo? Les recomiendo mucho también que nos sigan en LinkedIn y en Instagram como Equity Español y Equity Es, porque ahí estamos publicando mucho el tema de los eventos que estamos haciendo. Entonces recuerden que ya hicimos un torneo de trading, es muy probable que hagamos otros más adelante y que hagamos eventos también más adelante para los clientes. Entonces todo lo estaremos informando por redes sociales, por Facebook, por Instagram y por LinkedIn. Y hace un mes, 2 meses aproximadamente, sacamos un nuevo podcast en Spotify, también es totalmente gratuito y se llama El Día con Equity. Entonces pueden meterse y básicamente todas las mañanas ustedes van a tener un pequeño reporte de lo más importante que va a suceder en el día, muy resumido y muy claro. Y eso básicamente les va a ayudar mucho para todo el día de trading, que tengan cuidado con lo que vaya a pasar o lo que ya sucedió que les puede afectar. Entonces está bastante bien, es gratis y lo pueden consultar cuando deseen. Recuerden que mi nombre es Julián Pineda. Ahí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o pregunta que tengan sobre el broker, sobre los mercados financieros, etcétera, etcétera. Recuerden que yo llevo más de 7 años en este mundo. Estudié finanzas en la universidad con enfoque en mercado de capitales, que es todo esto. Y actualmente ando terminando el certificado internacional CFA, que también tiene que ver con todo el tema de temas financieros y que es en una institución de Nueva York. ¿Listo? Entonces, de pronto, si hay alguna cosa que ustedes me mencionen, yo no se las puedo responder, pues conozco muchísima gente en el medio que seguramente pueda llegar a la respuesta de lo que ustedes me preguntan. ¿Listo? Entonces no se preocupen por la información porque seguramente por ahí la vamos a encontrar. Gracias por haber asistido, espero nos veamos en otro Facebook Live. Cualquier cosa, me escriben al correo, me escriben por redes sociales o por donde les quede mejor. Yo estaré pendiente de todas las dudas y preguntas que tengan. Un gusto, que tengan un buen resto de semana. Nos vemos la otra semana entonces el viernes y el webinar que voy a hacer a final de mes que pronto les estará llegando el link de inscripción. Hasta luego y que tengan muy buen fin de semana.